Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar del capítulo 257 de Jujutsu Kaisen, que luego de la muerte de Gojo probablemente sea el capítulo más interesante y más impactante hasta la fecha. Como siempre les pido, si se suscriben, si dejan un like y un comentario, me ayudan a seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. Bien, lo primero que vemos es la conversación de Sukuna todavía dentro del cuerpo con la forma de Megumi Fushiguro, hablando con Uraume antes de la pelea final con Gojo, donde nos cuenta qué es Itadori finalmente, cuál es su composición y su origen, algo que hasta ahora no sabíamos. Uraume le pregunta al Sukuna qué es Itadori, ya que físicamente se parece mucho al Sukuna y ella misma o él dicen que cuando lo vio a Itadori por primera vez sintió como si estuviera viendo al mismo Sukuna, aunque obviamente su cara como que le dio risa. Y además sabe que aunque haya quedado energía maldita residual original del Sukuna dentro de su cuerpo como recipiente, Itadori ya era muy fuerte desde antes. Por lo cual le pregunta al Sukuna qué es realmente Itadori, y ahí Sukuna revela su identidad. Y acá las traducciones, como siempre, como el capítulo se tradujo recientemente, son variables, pero básicamente lo que dice es que Itadori es el gemelo bueno de Sukuna, o por lo menos su alma. En la explicación que tengo el manga que estoy leyendo en este momento, dice que el padre de Itadori, Shin Itadori, es la reencarnación del gemelo del Sukuna. El Sukuna originalmente iba a nacer con un gemelo, vamos a llamarlo el gemelo bueno, pero el Sukuna con su maldad se negó a compartir el vientre y a nacer con un gemelo, así que terminó devorándolo y matándolo. Por ende, parece que su alma quedó errante y en una reencarnación aparentemente física, Kenyaku se dio cuenta de esto, entonces engendró un hijo con Shin Itadori, que es aparentemente la parte física del gemelo del Sukuna, y el alma errante del gemelo del Sukuna la engendró en Itadori, creando así una contraparte aparentemente exactamente igual con el mismo potencial que el Sukuna. Sin embargo, la versión en inglés no dice que son gemelos, sino que comparten la misma alma, que es como una parte del alma que se extrajo. De todas formas, esto no altera las consecuencias. El Sukuna terminaría siendo el tío de Itadori por lo que parece. Y bueno, si realmente eras la reencarnación Itadori o el padre de Itadori del gemelo bueno del Sukuna, no se sabe. Pero bueno, estos son los resultados. Itadori termina siendo el contenedor de no solamente el Sukuna, sino de su gemelo bueno que murió en el vientre. Esto me recuerda un poco a My Hero Academia, a Deku con el One for All, un poco como que vacía al personaje de Itadori de contenido, porque si bien es un personaje que se fue entrenando y que no sabíamos su pasado, esta explicación de origen como que lo hace justamente un injerto descartado del Sukuna y no nos da mucho contexto de él mismo o de su origen o de algo más, sino que simplemente de nuevo pone al Sukuna en el centro como protagonista y no nos da nada a Itadori más allá de todo lo que se ha esforzado hasta el momento para detener al Sukuna de que mate a sus seres queridos, y eso está muy bien, pero me hubiera gustado un dato un poquito más importante que aporte al origen y a la personalidad y al contexto del personaje, que yo sigo sintiendo a Itadori un poco débil en ese sentido, en el sentido de las fuentes de su origen, no el personaje en sí. Y ahora viene algo que la verdad me hace bastante ruido y creo que era bastante innecesario, y es que el Sukuna dice que desde que nació Itadori ya era considerado jugador del juego de sacrificio, cosa que no tiene mucho sentido, de hecho para nada, porque Itadori cuando no era hechicero no era como otros personajes de la serie que atraían la energía maldita, no atrajo ningún devo del Sukuna, y creo que el papel de Itadori no fue ninguno dentro del juego de sacrificio, entonces ¿por qué el Sukuna diría que como contenedor ya era considerado un jugador? No tiene ningún sentido, y de hecho el mismo Sukuna se dio cuenta al primer instante en que entra al cuerpo de Itadori que no era un contenedor correcto, porque justamente lo suprimía y desde el minuto 1 quería salir de ese contenedor para ir a Fushiguro. Y como plan de Kenyaku no tiene mucho sentido tampoco, porque ambos dos no se conocían y creo que ninguno de los dos creó su plan en paralelo conforme al otro. Entonces no entiendo cuál es el sentido de que diga que Itadori iba a ser desde el principio un jugador del juego de sacrificio cuando no tuvo ningún tipo de participación. De hecho, el Sukuna justamente hizo un plan
un pacto vinculante con Itadori para poder controlar su cuerpo y escapar al de Fushiguro en el momento que él considerara más apropiado, porque el cuerpo de Itadori no le servía. Tampoco creo que haya sido un plan tan anticipado de Kenyaku para sellar a Sukuna dentro de Itadori. ¿Cómo iba a saber Kenyaku que en ese momento el Sukuna iba a renacer? Y él tampoco lo hizo renacer, porque ninguno de sus actos de hecho beneficiaba a su plan. De crear un nuevo ser manipulando a Tengen y fusionándolo y creando un nuevo ser. De hecho, hasta ahora sigue siendo una de las mayores amenazas para su plan, pese a que Kenyaku ya haya muerto. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido este globo y este parche que puso acá el señor Akutami, a menos que haya sido un error de traducción. Luego de esta conversación regresamos a la actualidad, pero Unaume se sigue preguntando si Itadori no tiene el potencial para alcanzar a Sukuna, y vemos que comienza una batalla cada vez más igualada entre ambos dos, primero invocándose un Black Flash cada uno de forma simultánea. En este capítulo Itadori alcanza los 8 Black Flash, rompiendo todos los récords antes conocidos, y de hecho ahora viene una de las partes más importantes también, y es que Itadori logra utilizar cortar, la técnica maldita propia de el Sukuna. Aunque el Sukuna dice que tiene algunas variaciones dependiendo del usuario y de la época, inclusive si se trata de la misma técnica. En el caso de Itadori parece que para usar esta técnica tiene que tocar el objeto, ya que las dos veces que vemos que la utiliza tiene que tocar al objeto que quiere cortar, y antes de que lo haga aparecen como unas figuritas de tijeritas, como un recortar o un corte aquí alrededor de las partes donde se van a cortar. Esas son las diferencias, y tiene una potencia obviamente más débil que la del Sukuna porque la viene usando hace poco tiempo, pero el Sukuna dice que con el tiempo puede volverse muchísimo más poderoso, al contrario que el Sukuna, que sí puede utilizar el cortar y el partir a la distancia. Esto confirma dos cosas: confirma que Itadori puede utilizar el relicario maldito como territorio expandido, y no porque haya quedado energía residual dentro del cuerpo de él, sino porque él mismo ya puede utilizar esta técnica desde nacimiento como gemelo del Sukuna, o por lo menos su alma, y que contiene no una sino dos técnicas malditas, ya que a pesar de que puede utilizar la manipulación de sangre igual que Choso por haber consumido a el resto de los úteros malditos, también tiene esta misma técnica copiada de la del Sukuna, o de hecho la misma, la original, la de cortar y partir, pero utilizada de forma diferente por la modernidad y por el cuerpo diferente al del Sukuna. Aunque la traducción dice que el relicario maldito quedó dentro de Itadori por haber sido el recipiente, no es seguro si es por eso o porque realmente era el gemelo del Sukuna y ya lo tenía desde el inicio. Según parece, ni siquiera Itadori era consciente de la utilización de esta técnica y logró despertarla después de utilizar el Black Flash. Además, se demuestra que Itadori está como en una especie de trance, donde solamente puede utilizar Black Flash porque está como cuando un deportista entra en la zona. Está completamente concentrado y todos sus ataques son lo más letales y lo máximo de la potencia que tienen posible. El Sukuna se da cuenta de esto, obviamente, y comienza a pelear y a tomárselo más en serio. Aparentemente lo desestimaba, aún sabiendo toda esta información que sabemos en este capítulo, porque como ya lo había eliminado dentro del útero de la madre, es como un enemigo que él ya eliminó y ya le resta importancia. Pero vemos que Itadori comienza a despertar cada vez más, comienza a subir su nivel de hechicería y de amenaza, mientras el Sukuna se va debilitando, así que sus poderes se van igualando y ahora lo está tomando más en serio que nunca. Itadori de hecho logra tomar una de sus piernas y se dibujan estas formas de tijeritas alrededor de la pierna, pero el Sukuna logró evitar que se cercenada utilizando su propio cortar para negar los cortes de Itadori. En este momento vemos que aparece Ino y finalmente utiliza el dragón dentro de sus invocaciones, algo muy interesante porque yo realmente tenía ganas de verlo, cómo era su forma de dragón. No lo habíamos visto ya que en Shibuya había utilizado todas las otras mascotas de las 4 bestias, menos el dragón que está utilizando ahora. Sin embargo, antes de poder dar un golpe letal, el Sukuna logra anularlo, pero esta era solo una distracción para que Itadori pueda seguir dándole Black Flash. El Sukuna se sorprende que justamente Itadori pueda utilizar el cortar pese a que acaba de aprenderla y a que tiene un bajo rendimiento, y encima que es una técnica con unas características levemente diferentes a las que él tiene, pero sigue siendo la misma.
se sorprende bastante y de hecho acá es cuando dice que si tuviera más tiempo Itadori seguramente se fortalecería muchísimo más. Volvemos a un flashback donde Ino está hablando con Gojo antes de la pelea contra el Sukuna y pide prestado el arma de Nanami ya que él era su aprendiz. Sin embargo, él dice que es bastante tímido y reservado y que hubo bastante tiempo para que la escuela maldita utilice esa herramienta maldita si alguien la quería tomar, pero nadie la utilizó, así que Gojo le dice que como era su aprendiz simplemente la agarre y la utilice. Nuevamente Ino utiliza el dragón, pero esta vez sí tiene el efecto, aplasta al Sukuna contra la pared y el Sukuna nuevamente utiliza el cortar para que Ino caiga de lo que parece la estructura de un shopping o de un edificio, así que termina cayendo, pero Itadori sigue intentando golpearlo a toda costa. Sigue dando Black Flash contra el Sukuna y el Sukuna realmente se ve muy molesto. Dice que ninguna técnica que combine golpes y cortes simplemente lo van a destruir, ya que son técnicas bastante simples. Una es la copia de la que ya él utiliza y lo Black Flash, así que está bastante enojado y subestimando a Itadori. Itadori logra acorralarlo contra la pared dándole un Black Flash y el Sukuna toca su cara para finalmente cortar a Itadori y tratar de arrancarle la cabeza o destruirlo completamente y que deje de ser una molestia. Y aunque logra dañar completamente el lado derecho de la cara de Itadori, sigue sin rendirse, sigue en este trance Itadori golpeando con toda su potencia. Le da otro Black Flash tremendo al Sukuna contra la pared y el Sukuna se enoja cada vez más. Esta vez le dice que es un mocoso y se enoja tratando de concentrar todas sus energías para liberarse de Itadori, pero antes de que se diera cuenta el arma de Nanami lo golpea y sabemos que esta arma conserva parte de la técnica maldita que tenía Nanami, así que convierte y fuerza un punto débil sobre el enemigo, sobre un núcleo de 7 partes, y esta vez el Sukuna fue golpeado en un punto débil, lo que lo obliga a retroceder, suficiente para que Itadori se acomode nuevamente. Ino de la distancia dice que eso es todo lo que pudo hacer, que es suficiente para un hechicero como él, y realmente sí creo que ha aportado en esta parte de la pelea mucho más que en Shibuya, y sin ser un hechicero roto como por ejemplo Yuta o Maki o Itadori o otros que tienen power-ups impresionantes, me parece que Ino hizo un gran trabajo y dice dale con todo Itadori, mientras Itadori se había acomodado a la espalda del Sukuna para darle un Black Flash por detrás, el último del capítulo. Y así termina este impresionante capítulo. La semana que viene parece que va a haber otro capítulo más, que no va a haber descanso. Y bueno, finalmente, como dije, ya sabemos el origen de Itadori. Sabemos que es el gemelo bueno del Sukuna, el gemelo del lado de los hechiceros, y con el tiempo correcto podría alcanzar el mismo potencial que él, con la misma técnica que es el cortar, pero con leves variaciones. Un capítulo bastante interesante realmente, excepto por esa parte de que ya le habían dado los dedos a Itadori de forma preventiva. Me parece que eso es ridículo e innecesario, pero bueno, el resto del capítulo estuvo bien, aunque vacíe de personalidad a Itadori, haciéndolo nuevamente un injerto, una especie de satélite que gira de nuevo alrededor del Sukuna, como si el Sukuna fuera el verdadero protagonista de la serie, cuando no lo es. Igual da la impresión a esta altura que ningún personaje es protagónico de Jujutsu Kaisen, sino que simplemente es una historia, aunque me hubiera gustado que Itadori hubiera desarrollado o hubiera investigado sus orígenes o hubiera desarrollado algún tipo de característica extra de su personalidad, más allá de querer eliminar a las maldiciones sí o sí y volverse badass, como por ejemplo en la pelea contra Majito o en este momento peleando contra el Sukuna. Pero bueno, esas son apreciaciones personales. Díganme ustedes qué opinan de esta noticia, qué opinan de este importante capítulo. Los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.